Hola chicos, bienvenidos a otro video de MedGuys sobre histología, donde como pueden ver estaremos hablando sobre el microscopio. Como pueden ver en el índice de contenidos vamos a tratar temas como la definición del microscopio, la finalidad del estudio microscópico, la clasificación de los microscopios y el criterio bajo el cual estos se clasifican. Iniciemos definiendo qué es un microscopio. El microscopio es un instrumento que proporciona imágenes amplificadas y detalladas de estructuras que no pueden ser observadas a simple vista. La palabra del microscopio se compone de las raíces griegas micro y scopio, que significan respectivamente pequeño y observar. La finalidad del estudio microscópico consiste en el conocimiento de la estructura microscópica del organismo para comprender procesos bioquímicos y fisiológicos que en él tienen lugar, así como el diagnóstico de procesos patológicos. En la clasificación de los microscopios debemos tener en cuenta que el criterio principal por el cual se clasifican es de acuerdo a la fuente de luz. Tenemos entonces el microscopio óptico o de luz, que a su vez se clasifica en simple o compuesto dependiendo del número de lentes. Tenemos el microscopio electrónico, de barrido y de transmisión, el microscopio de efecto de túnel y el microscopio de fuerza atómica. El microscopio óptico o de luz, como dijimos anteriormente, puede clasificarse en simple si tiene un solo lente o compuesto si tiene dos o más lentes. Los compuestos a su vez se subdividen o se subclasifican en microscopio óptico de luz compuesto de campo claro, de campo oscuro, de contraste de fases, de fluorescencia, con focal de barrido y de luz polarizada. El microscopio óptico de luz compuesto de campo claro es el instrumento que utilizaremos a lo largo de este curso de histología. Por ende debemos conocer a detalle sus partes y el funcionamiento de cada una de ellas. Para estudiar el microscopio óptico de luz compuesto de campo claro, empecemos por entender por qué se le denomina de esta forma. Y esto es porque la luz que debe llegar a los oculares debe ser totalmente neutra, por lo que el campo debe ser blanco. Este microscopio hace su aparición a principios del siglo XVII en Europa, aunque con exactitud no se conoce quién fue su inventor. Este microscopio cuenta con una parte mecánica que brinda soporte y una parte óptica que se divide en dos y analizaremos más adelante. En primer lugar, en esta parte mecánica encontraremos el pie en la porción más inferior, el cual debe ser sólido y pesado para asegurar la estabilidad de la estructura. Posteriormente tenemos la columna, que se relaciona inferiormente con el pie, superiormente con el tubo y frontalmente con la platina. El tubo, como ya lo mencionamos, se encuentra ubicado en el extremo superior de la columna, y cabe destacar que su interior se encuentra pintado de negro para evitar la reflexión de la luz. Su función es servir de sostento al ocular que se encuentra en la parte superior, y en su parte inferior existe una pieza llamada revólver de la que vamos a hablar. Esta pieza, el revólver, consiste en una pieza circular que se encuentra en el extremo inferior del tubo y cuenta con 3 o 4 orificios donde se van a enroscar los diferentes objetivos. Continuando con la parte mecánica, nos encontramos con los mecanismos por el enfoque, que se encuentran ubicados también en la columna. Estos son dos tornillos que permiten el desplazamiento con precisión de la muestra o del tubo para lograr el enfoque correcto de la preparación. Existen dos tipos de tornillos: el macrométrico, destinado a realizar movimientos rápidos para buscar un punto aproximado de enfoque, y el micrométrico, que realiza movimientos lentos para obtener un enfoque exacto. A su vez también tenemos la platina, que se encuentra en la parte frontal de la columna y sobre ella descansa la preparación a examinar. La platina también está provista de dos tornillos que permiten el movimiento lateral y vertical de la preparación. Ahora hablemos de la parte óptica, que como dijimos anteriormente se divide en dos. En primer lugar, el sistema óptico de observación, que consta de los oculares y los objetivos. El ocular es un cilindro hueco, metálico y corto que se encuentra enroscado en el extremo superior del tubo. Está presente en cada extremo un lente y en medio de estas un diafragma. La lente superior o más proximal a nuestros ojos se denomina lente ocular y la inferior se denomina lente colectora. La función de los oculares es aumentar la imagen real invertida dada por el objetivo sin agregar resolución a la misma. Esto es muy importante que lo tengan en cuenta. El ocular no agrega resolución. Continuando con el sistema óptico de observación, encontramos los objetivos, que son parte esencial del microscopio, ya que de ellos depende la resolución. Estos, al igual que los oculares, están formados por varias lentes, y la primera de estas lentes se denomina lente frontal, y ya veremos su importancia. Los objetivos poseen varios datos de gran utilidad en su parte externa.
En primer lugar, el número de aumento, que nos indica la amplificación que tiene la imagen formada por el objetivo. Generalmente son de 4x, 10x, 40x y 100x y suelen estar diferenciadas por color. Luego tenemos la abertura numérica, que es una cifra que alude a la capacidad de la lente frontal, que como mencionamos es la primera lente del objetivo, para captar una determinada cantidad de rayos luminosos. De esto depende la resolución, ya que a mayor cantidad de rayos captados por el objetivo, mayor será la cantidad de rayos que contribuyen a formar la imagen precisa. También encontramos información en relación al poder de resolución, que es la capacidad del ojo o de un sistema óptico para diferenciar o individualizar dos puntos o estructuras que se encuentran muy cercanos entre sí. Esta capacidad tiene un límite de resolución, que se define como la distancia mínima de separación que puede existir entre estos dos puntos o estructuras para que el sistema óptico los aprecie como entidades diferenciadas. Por otra parte, la resolución también depende de varios factores, entre ellos la longitud de onda, el espesor de la muestra, la calidad de fijación e intensidad de coloración. Ahora, les traigo estas imágenes para entender un poco el concepto anterior. Como dijimos, el poder de resolución es la capacidad del ojo o de un sistema óptico para diferenciar o individualizar dos puntos o estructuras que se encuentran muy cercanas entre sí. Este poder de resolución, es decir, este poder de ver a las estructuras como separadas, va a depender del límite de resolución, es decir, de la distancia mínima que debe existir entre estos dos puntos para que sean observados como entidades diferenciadas. Si este límite de resolución se ve excedido, bien sea por el ojo o por el sistema óptico, pasarán a evidenciarse, como pueden ver a su izquierda, como entidades juntas. Continuando con la parte óptica y ya habiendo analizado el sistema óptico de observación, ahora hablemos del sistema óptico de iluminación. En primer lugar tenemos el condensador, que se encuentra intercalado entre la fuente de luz y la platina, que como mencionamos anteriormente es sobre donde descansa la muestra. El condensador tiene como función principal regular la intensidad de la iluminación que recibe el preparado, ya que este está formado por una serie de lentes convergentes que tienen la capacidad de concentrar y proyectar los rayos que reciben de la fuente de luz. Luego tenemos la fuente de luz, que puede ser natural o artificial, como es el caso de este microscopio, donde está compuesto por una bombilla de halógeno de 6 voltios y 20 watts. Ahora podemos hablar de otro tipo de microscopio, compuesto, óptico o de luz, pero esta vez de campo oscuro. Es una modificación del sistema de campo claro que consiste en bloquear los rayos centrales que alcanzan el condensador, que como ya dijimos estaba entre la fuente de luz y la platina. La imagen microscópica está formada en este caso solo por rayos difractados. Tiene la misma resolución que el microscopio de campo claro, pero mayor contraste, lo que permite ver partículas más pequeñas, por lo cual esta forma de iluminación se utiliza para analizar elementos biológicos transparentes y sin pigmentar, invisibles con la iluminación normal. En la práctica clínica es útil para la detección de cristales en la orina y para la identificación de espiroquetas. Luego tenemos el microscopio de contraste de fases, que permite realizar exámenes inmediatos y observar células vivas. Fundamentalmente, el microscopio de contraste de fases es un microscopio óptico de campo claro, al que se le incorporan un par de anillos de fase que trabajan de forma complementaria. La imagen formada se basa en el retraso que se produce en las ondas de luz al atravesar objetos de distintos índices de refracción, aprovechando y amplificando dichos retrasos. Estos retrasos o desfases de las ondas luminosas se perciben como diferencias en el contraste, en distintos tonos de gris. También tenemos el microscopio de fluorescencia. En general, para el estudio con este método, la muestra se tiñe con una sustancia fluorescente, que absorbe la energía de las ondas cortas de luz y emite la luz de longitudes de onda más largas. La microscopía de fluorescencia es muy útil, porque la molécula fluorescente, aun cuando sea muy pequeña, puede ser observada debido a la luz que emite, por lo cual permite alcanzar altos niveles de sensibilidad y resolución microscópica. También tenemos el microscopio de luz polarizada,
que fundamentalmente es un microscopio de campo claro al cual se le añaden dos filtros, un polarizador que se coloca entre la fuente luminosa y la muestra, y un analizador que se ubica entre el lente objetivo y el observador. Este microscopio es el más efectivo en el estudio de muestras ricas en materiales birrefringentes. Su funcionamiento se fundamenta en el hecho de que las moléculas o los conjuntos de moléculas muy bien ordenadas pueden rotar en el ángulo del plano en el que vibra la luz polarizada. Y el polarizador es un dispositivo que solo deja pasar la luz que vibra en un plano determinado denominado eje de polarización. También tenemos el microscopio confocal, que permite la visualización de una muestra biológica en 3 dimensiones. El principio de la microscopía confocal se basa en eliminar la luz reflejada o fluorescente procedente de los planos fuera de foco. La microscopía confocal permite estudiar muestras que por su grosor o por sus características no son transparentes. Por último, tenemos los microscopios electrónicos, donde la fuente de luz es un haz de electrones y pueden ser de transmisión o de barrido. El principio del microscopio es el siguiente. La fuente de luz es un filamento de tungsteno calentado que emite electrones en el cátodo. Estos electrones son atraídos hacia el ánodo, y una diferencia eléctrica entre el cátodo y el ánodo imparte un voltaje de aceleración a los electrones con los que se genera un haz. Este haz de electrones atraviesa una serie de lentes electromagnéticas que cumplen la misma función que los lentes de cristal en el microscopio óptico. En primer lugar, atraviesa la lente condensadora, que forma el haz de electrones que incide sobre la muestra. Luego, una vez que atraviesa la muestra, el haz de electrones es enfocado y aumentado por el lente objetivo. Finalmente, es nuevamente aumentado por la lente proyectora y la imagen es observada en una pantalla. El material para el microscopio electrónico es procesado con las mismas etapas de la técnica histológica para la microscopía de luz, pero debido al mayor poder de resolución del microscopio electrónico, es necesario utilizar fijadores que preserven bien los enlaces de las proteínas. Como ejemplos de esto tenemos el glutaraldehído, el paraformaldehído y el tetróxido de osmio. Debemos acotar también que en el caso del microscopio electrónico de barrido, este proporciona una imagen tridimensional del espécimen, debido a que el haz de electrones no atraviesa la muestra, sino que explora su superficie. A continuación encontramos un resumen de lo que fue la clase, donde podemos ver la definición del microscopio, la clasificación a partir de su criterio, recordando que se clasifican siempre de acuerdo a la fuente de luz, un pequeño resumen acerca de las funciones de cada microscopio, así como también las partes tanto mecánica como óptica del microscopio de luz. Eso fue todo por este video, de chicos. Nos vemos en uno próximo y recuerden suscribirse en nuestro canal y estar pendiente a nuestras redes.